Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por esta nuestra casa, la Red Causa Chuncoca, y como siempre con sus anfitrionas de siempre, Kiara y Andrea. Hola, Andre, ¿cómo estás? Hola Kiara, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están siguiendo, ya sea por la radio Causa Chuncoca o por las redes sociales también de la red Causa Chuncoca o nuestras redes sociales de Matecito de Coca? Bueno, hoy como estoy, como estamos desde hace 2 años, me parece, un año por lo menos, como hemos titulado el programa de hoy, sin gasolina, sin diésel, sin oro y sin justicia en el país. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque han pasado muchas cosas en estos días y realmente no hallamos una salida a este túnel tan oscuro en el que nos encontramos. Sí, bien dicho, Andre, creo que la mayoría de bolivianos y bolivianas estamos así. Ya no sabemos por dónde ir, o sea, ¿qué nos preocupa más? Nos preocupa más que todo está subiendo de precio, que no hay gasolina, que no hay diésel. Y sobre todo que, bueno, como hemos analizado en anteriores programas, el gobierno ha asesinado gente, ha torturado gente, siguen muchas personas secuestradas injustamente por el gobierno, ilegalmente, porque el gobierno no puede secuestrar a personas y las ha secuestrado. No tenemos una defensoría del pueblo, es más de título que de otra cosa. La defensoría del pueblo no se ocupa de defender a las personas, no tenemos justicia, no tenemos nada. Pero bueno, a ver, para comenzar con todo esto, vamos a ir a la prioridad número uno, que es la gasolina, porque en La todas gasolina. las ciudades estamos con filas interminables. Es una cosa que no solamente afecta a los transportistas, a las personas que, bueno, que usan sus autos para su trabajo, sino también para las empresas, todas las industrias que necesitan transportar cosas que ya no pueden, que les cuesta más. Todo sube de precio también por eso. Em, Eh, Creo que es importante resaltar que el gobierno se ha dedicado a hacer una promoción en contra de los bloqueos, culpando a los bloqueos por todo lo que estaba saliendo mal. Eh, que si había escasez de productos, que si había subida de precios era por los bloqueos, que si había inflaciones por los bloqueos, que si no había combustibles por los bloqueos, pero hay un par de cosas que creo que es importante que las repitamos, aunque creo que no debería ser uno, o sea, nadie tendría que ser un gran científico para darse cuenta de esto, pero vamos a decirlo. Porque hay mucha gente que sí decía, malditos bloqueos, que cómo es posible, que por culpa de ellos no tenemos gasolina, cuando la gasolina viene escaseando desde inicios del 2023, eso lo sabe cualquiera. Salió incluso una nota en Infobae, que es un medio que se caracteriza por maquillar las cosas, por no decir las cosas como son, pero incluso ellos tuvieron que decir como que, bueno, es que la escasez no es de ahora, viene desde el 2023. Porque desde el 2023 es que el gobierno está enfrentando estos graves problemas porque no hay dólares, porque no hay dinero en las reservas internacionales, entonces no están pudiendo comprar el combustible. Pero, ¿cuál es, creo que la característica que tendríamos que fijarnos? Y eso estábamos hablando con la Kiara, extra programa, y es que todos los días, a pesar del bloqueo, llegaba gasolina un poquito, llegaba diésel un poquito. Por eso las filas. En ningún momento fue que se cerraron definitivamente todas las gasolineras. Obviamente las privadas, que deben estar ahorita en una crisis también, porque la gente que trabaja en las privadas no está pudiendo trabajar porque esas sí no están recibiendo la gasolina, pero todas las que son de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tenían gasolina. Entonces ahí eran las filas interminables, ¿no ve? Y que se terminaba a cierta hora la gasolina y tenían que esperar al día siguiente para que llegue un poquito más. Ahora mi pregunta y una pregunta que todos deberíamos habernos hecho en ese momento es, si no está llegando gasolina por los bloqueos, ¿cómo es que todos los días llega un poquito? Clave Una gran... pregunta, Andrés. Es una pregunta, la pregunta de oro.
Porque hay muchos videos de TikTok, especialmente, de gente que dice, ay, estaba en la fila y justo 2 autos antes de que me toque se acabó la gasolina, ahora tengo que quedarme a dormir a esperar a que llegue la cisterna con un poquito más. Y Claro. llegaba el día siguiente, ¿no? Entonces se quedaban a dormir toda la noche ahí esperando la gasolina. Entonces, el tema es que estamos agotando todo lo último de reservas que teníamos de gasolina y de diésel. Y que hay dos denuncias importantes que han salido recién en esta semana. La primera es que los cisterneros, que no sé si la viste, Kiara, no sé si la vieron los que nos están escuchando, pero ha sido muy tapada esta denuncia, ha salido en la red uno solamente. Los cisterneros han denunciado y lo han hecho les han tenido que poner un filtro en la voz para que no se los reconozca porque tienen miedo de las represalias del gobierno. Han denunciado que habían cargado, no me acuerdo el número de cisternas, pero lo dijeron y eran como varias decenas de cisternas que habían cargado con diésel y que las habían llevado hasta la planta en La Paz y que después de pronto no había diésel y no les han podido cargar ni a ellos diésel. Entonces, lo que ellos decían es, ¿dónde está todo el diésel que hemos traído? O sea, se lo sigue robando. Lo Encima que deben no estar tenemos, lo vendiendo a sigue Perú robando. por la frontera para llenarse los bolsillos, como Porque han hecho además, ya con mucho diésel y mucha gasolina, desde hace dos claro, años porque ya. además se filtró, no sé si vieron, pero se filtró una hoja de ruta donde le autorizaban al hijo de Luis Arce el 1 de noviembre del 2024 a sacar, no me acuerdo la cantidad de litros de diésel. Entonces le siguen dando prioridad a él Este para que él siga hijo siendo su que, negociado. no olvidemos, hace pocos días se ha filtrado una selfie de él muy feliz en una carrera de Fórmula 1 en Brasil que cuesta una millonada la entrada a estas carreras que son para gente platudísima y millonaria, ¿no? En general. He Claro, visto ya un montón sabemos de por qué tiene la plata comentarios, para ir a esas carreras, ¿no, André? porque él sí Mientras, tiene dólares. He visto muchos comentarios que decían que sí tiene dólares. No sé al final cuánto costará una entrada, pero por lo que vi de la gente que sabe del tema de la Fórmula 1, yo no soy seguidora, es que en el lugar que estaba, porque estaba en un lugar además privilegiado, ¿no? Porque es como en un partido de fútbol claro, que está gradería, preferencia, y él estaba como en el sector más caro porque estaba ahícitos de la pista, y que en un sector así, estamos hablando de que fácilmente podría haberle costado entre 1.000 y 5.000 dólares solo el ingreso al lugar, sí, sí, más no sabemos si está ya viviendo fuera del país el tipo o está o fue de viaje. Si fue de viaje hay que contar también los pasajes, que por cierto, otra denuncia importante, las aerolíneas que no son BOA están en emergencia porque el gobierno les ha culminado a que tienen que a partir de ahora pagar, porque dice que cargan combustible en cada país en el que se quedan, ¿no? claro. Entonces dice que todas las aerolíneas que cargan en Bolivia siempre han pagado ese combustible en bolivianos y ahora lo tienen que pagar en dólares. Entonces, que el gobierno les está exigiendo que paguen en dólares, así la moneda física. Y me parece que no pueden hacerlo por transferencia bancaria y que Pucha. yacimientos fiscales, petrolíferos fiscales bolivianos, dijo que les va a impedir seguir circulando en el país si no pagan en dólares. A lo que salió una de las representantes de, no me acuerdo cómo se llama, la DGA, algo así, DGAC, que tiene que ver con la autoridad de vuelos, dijo que los únicos que pueden prohibir la circulación de una aerolínea en el país son ellos, que nada tiene que ver Yacimientos. Que Claro, Yacimientos no tiene la autoridad para decir quiénes pueden y no volar en este claro. país. Entonces, es un despelote, no sé qué es O ese sea, imagínate, gobierno. ahora le están pidiendo así, traes en billetes de $100 a las aerolíneas, ya ni siquiera. Entonces, lo que dicen las aerolíneas es que ya de por sí no se podía ya comprar por transferencia bancaria, que había todo un problema.
Y ahora están diciendo, bueno, la única forma en la que una persona va a poder comprar un pasaje de Bolivia a donde sea es yendo directamente a la aerolínea con sus dólares en físico. Que Si no no, no. podemos sacar Y del banco tampoco porque no nos dejan. claro, y hay muchas otras personas, no, muchas otras aerolíneas que directamente ya no van a volar a Bolivia. Bueno, no había tantas, ¿no? Pero lo que escuché era algún problema que tenemos con aerolíneas argentinas, que me parece que va hasta Santa Cruz, ya no lo va a hacer. Gol, que es de Brasil, Ujú. y no recuerdo, Avianca, si no estoy mal, Pucha, y y ahorita Avianca es una solamente de las que estaría más que vuelos tiene hacia Bolivia, pues, o sea. y ahorita lo que escuché en la denuncia es que solamente estaría quedando la TAM, que está en veremos si se queda o no. O sea, O sea, directamente ya nos no tenemos quitaron más que todo y BOA. con los años que ha costado, André, que todas estas aerolíneas y hacer los negocios para que vengan a Bolivia, porque eso nos beneficia a nosotros, no beneficia a nadie más. Nos beneficia a nosotros porque nos trae un montón de turismo de todo el mundo. Nos Claro, ¿y qué vas a conecta con hacer el mundo, si básicamente. tienes que salir? Claro, ¿y qué pasa si tienes que salir del país, digamos por un motivo de fuerza mayor o por un tema laboral, por lo que fuera? ¿Qué vas a hacer si ya no va a haber más que BOA? Vas a tener que tomar un avión de BOA hasta, qué sé yo, no sé si BOA, vuela a Lima, creo que no. Entonces tendrías que irte que a Buenos Aires si A vuela Buenos BOA Aires tendrías que o irte de a ahí comprarte Quito, otro de pasaje. ahí comprarte otro pasaje, pero ¿Qué además es vas lo a que tener que llegar pasaba al lugar antes? y No. ahí recién comprarte el pasaje. Claro, es lo que pasaba antes, cuando todavía teníamos una Bolivia muy pobre, muy todo, que tenías que viajar así, ¿no ve? Porque no había ninguna ruta directa. E incluso hasta hace pocos años no salía ningún vuelo de La Paz, internacional, tenías que irte, todo se iba a Santa Cruz, no ve, y de ahí de Santa Cruz a otros, recién a otros países, eso ya se había cortado, no era con todos los vuelos, pero ahora estamos Ahora, teniendo un retroceso de al menos otra 14 vez. años en, Ahora, en este tema. otra cosa, el gobierno también, bueno, todo esto está pasando en esta semana porque siguen las noticias súper rápidas superándonos a nosotras en Sí. velocidad. El gobierno anunció, ojo, que ya no sale Dorgatén porque dicen, cuentan, esto ya es chisme, rumor, que no quiere salir más a hablar, que parece que está escondido, no sé si estará ya en el país, Han pero filtrado sacaron, un video de él, no sé si será de la fecha, pero han filtrado un video de él así con sus chanclas y sus bermudas, creo que en un mall de Santa Cruz, tranquilo ahí ah, hablando. es Y la cierto. gente estaba muy Bueno, indignada este porque señor estamos sin gasolina, él no, es el gerente de YPFB y estaba ahí claro, con no chanclas quiere tranquilos. ya salir a dar declaraciones. ¿Y qué hicieron? Mandaron al mozo, al director de la NH, que es Germán Jiménez, a que él explique. Y bueno, ¿qué dijo él? Dijo que en 10 días el presidente va a solucionar el problema. En 10 días. ¿Hace cuánto que se han levantado los bloqueos? Hace una semana casi. O sea, André, Entonces, no además, eran los bloqueos el problema. Además, ¿con qué cara nos han venido jodiendo? O sea, hace 2 años nos falta cada inicio de mes gasolina, nos falta diésel, como tú bien notas, dan de poquito en poquito, no es que hay siempre, un día está cerrada la gasolinera, al día siguiente está abierta. Y ahora, ¿con qué cara nos han dicho los 20 y pico días de bloqueo que es por culpa del bloqueo, que es por culpa del bloqueo? Se levanta el bloqueo y ahora dice, ay, en 10 días veremos qué tenemos. Encima estaban Y haciendo unos anuncios de que van a comprar no sé cuántos litros y ya se ha hecho el análisis de que esos supuestos no sé cuántos litros que iban a comprar solo alcanzaban para 2 o 3 días. Em, eso también. Han anunciado como si fuera una gran noticia, Luis Arce en Potosí, en el aniversario de Potosí, dijo van a llegar no sé cuántos mil barriles y como tú dices, Kiara, han cuantificado cuántos litros hay en un barril, cuántos litros necesita Bolivia al día y efectivamente alcanzan para 3 días los barriles que ha anunciado, a no ser que los vayan repartiendo de poquito en poquito y tal vez nos alcancen para, que sea una semana. Y la tercera denuncia, que es muy grave, yo creo que tenemos que abrir los ojos con esto, ha salido recién de los agropecuarios, que es de ¿qué se llama esto? La Cámara Agropecuaria del la Oriente. CAO. Ujú.
la CAO, que dijo que como no hay diésel, no están sembrando, porque saben que también necesita diésel los tractores. Entonces, no están sembrando este año. Así que al año no va a haber nada de lo que se produzca en Santa Cruz. Y yo no dudo que esto se replique también en los demás departamentos, porque Santa Cruz no es el único que necesita tractores y diésel para sembrar. Entonces, va a haber problemas en el altiplano también, va a haber problemas en Cochabamba y ha quedado muy claro, yo creo, con estos días de bloqueo, que si bien la gasolina no ha escaseado por culpa del bloqueo, pero sí se ha sentido que si Cochabamba se detiene, este país se queda sin alimentos. No había sido Santa Cruz el que alimenta a Bolivia, sino Cochabamba, porque de ahí vienen verduras, de ahí vienen frutas, de ahí van a todo el país además, ¿no? Entonces, es muy jodido porque ahorita los agropecuarios de, bueno, la CAO en Santa Cruz tienen los recursos para ir a Unitel a quejarse, porque en Unitel salió la nota. Otros productores del resto de los departamentos no tienen los recursos para ir a Unitel a quejarse y a explicar esta situación, Claro. pero también están sufriendo la crisis porque no hay diésel. Entonces, ¿qué va a pasar al año? ¿Qué va a pasar si no se logra sembrar todo lo que se tiene que sembrar para que este país coma este año? Lo vamos a ver al año. Y Ese es esto, el regalo del Bicentenario de Bolivia. Ese es el gobierno del Bicentenario. Ese es el Unidos hacia el Bicentenario que tanto han promovido y que nunca ha pegado porque no saben hacer tampoco campañas comunicacionales. y, Pero ese es el regalo para Bolivia por sus 200 años. y además, André, no te olvides lo que hace, no sé, hace cuántos meses fue este trato que hizo el gobierno con los grandes industriales de liberar exportaciones para que, como hemos explicado ya en el programa, esto es un gran daño a Bolivia porque ¿qué hacen los, digamos, no sé, los productores de leche, PIL? Liberan exportaciones del gobierno y eso quiere decir que el gobierno ya no obliga a que los productores de alimentos en Bolivia primero abastezcan al mercado nacional en precio justo y luego su excedente recién lo vendan al exterior, sino pueden vender todo lo que produzcan al exterior, que lo pueden vender más caro y a Bolivia no abastecerla o abastecerla con peores productos, que es lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que es uno de los mejores productores de leche y ahí tienen una pésima calidad de leche, yogur, etcétera. En Bolivia nos está empezando a pasar eso. Ya no hay, por ejemplo, la leche deslactosada de PIL. No hay la leche tampoco la azul. Dice que va a haber cada 3 semanas esta leche. ¿Por qué? Porque los de PIL prefieren ahora venderla en el exterior. Y no Y pueden está producir pasando con tanta como antes todo. también Está por el pasando tema con el del diésel y tema. gasolina. ¿Y por qué no hay arroz? Que eso creo que es lo que más está golpeando a las familias bolivianas, porque en todas las mesas bolivianas se come arroz en el oriente, en el occidente, porque en el occidente es más la papa, es cierto, pero también se usa mucho el arroz, que además es más barato. Bueno, era más barato, ahora ya es un lujo. Ujú. El quintal, eso igual lo decían el fin de semana en la causa Chunco, que estaban haciendo un análisis económico y hablaban del quintal que antes solía costar, bueno, hace unos años, 170, luego subió como que a 200 y ahí se quedó, ¿no? Pero de pronto y de golpe pasó de 200 a 300, de 300 a 400 y ahorita hasta en 700 puedes conseguir un quintal si consigues, porque no hay tampoco. Sí, estamos, Y esto es porque estamos con todo dices, porque así, ¿no, han André? metido todo fuera del país. O sea, tanto la gasolina como los alimentos básicos, en primera, sí los consigues porque no siempre los consigues, están mucho más caros, están al doble, triple, 4 veces incluso su precio, el precio que solían tener, que se ha mantenido por años, porque antes el gobierno del Evo garantizaba el precio justo de los alimentos, negociaba con los productores y realmente veía cuánto les costaba producir, les decía, tú no puedes ganar más que este poquito de ganancia porque tienes que vender al precio justo a la gente. Eso ya no está pasando más y son dos factores. Uno, que algunas empresas se aprovecharán y lo estarán vendiendo más caro o lo estarán vendiendo al exterior porque les conviene más. Y el otro, que obviamente ya es más caro producir porque no hay dólares, porque no hay gasolina, porque no hay diésel, porque no se pueden hacer transacciones y todo esto. Pero bueno, con esto nos vamos al corte, primer corte del programa y vamos a seguir analizando la crisis ya en torno a las reservas en el próximo fragmento del programa.
Estamos de vuelta en Matecito de Coca. Este es nuestro segundo fragmento del día de hoy. Estamos hablando de qué pasa en el país, para variar. No hay gasolina, no hay diésel. En general no hay combustible, no hay oro en las reservas internacionales, tampoco hay dólares en las reservas internacionales y tampoco hay justicia en el país. No tenemos absolutamente nada de lo que solíamos tener hasta hace unos años. La Bolivia que conocimos nosotros, que somos de quizás generaciones que no hemos vivido las dictaduras, que no hemos vivido la época de la UDP y que no habíamos vivido crisis tan profundas o no nos acordamos quizás de cómo era la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora estamos conociendo lo que significa tener un gobierno que no piensa en la gente, lo que significa tener un gobierno completamente neoliberal, un gobierno que realmente se dedica solamente a robar y a mentir y a fingir que todo está bien cuando realmente nada está bien y cuando toda la gente ya está en una situación de crisis en la que ya no se puede sostener. Entonces, bueno, estábamos hablando de qué es lo que ha pasado con la gasolina. El gobierno ahora que se levantaron los bloqueos, ya va a ser una semana que se levantaron todas las medidas, nos dice que en 10 días va a haber, va a volver a haber combustible, pero antes decían que si no había combustible era únicamente porque no había, porque había bloqueos, porque no había paso, porque no podían pasar las cisternas. Los cisterneros desde la frontera, pero del lado argentino, se han quejado también de que están varados hace como 50 días. El bloqueo ha durado 20 y pico días. Entonces, desde mucho antes del bloqueo estaban los cisterneros varados en Salta, esperando a que les carguen el diésel y la gasolina para poderla traer hacia Bolivia. Y ellos mismos dicen que en las estaciones donde tendrían que cargarles en Argentina, les dicen que no van a cargarles hasta que el gobierno pague. Una periodista chilena que también viene denunciando esto hace más de un mes, dice lo mismo respecto al combustible que tenemos varado en los puertos chilenos, que tampoco sale hacia Bolivia, porque Bolivia no paga las deudas. Bolivia además tiene una deuda con los proveedores que asciende a, si no estoy mal, más de 500 mil o 500 millones de dólares, por ahí Ujú. va. Eso también se ha denunciado por ex autoridades de Estado que tienen más al día, digamos, los datos de lo que está pasando. Obviamente, si le debemos tanta plata a los proveedores, no nos van a soltar más combustible hasta que no paguemos la deuda. Lo último que teníamos, que era lo que nos había prestado Boric, el presidente chileno, para el aniversario de Bolivia, que fue el 6 de agosto, ya se nos agotó y Que ahora le estamos debemos viviendo también a realmente, Chile, ¿no? Que y es le algo que debemos también a tampoco se Chile. dice, porque no sabemos ¿A ni quién no siquiera le cuánto es. debemos ahorita? O sea, le estamos debiendo a todo el mundo, estamos viviendo a los favores de un montón de países, de la O sea, caridad, de la cuando se limosna vaya Luis internacional. Arce, ni siquiera solo vamos a tener que reparar toda la situación, sino vamos a tener que pagar tantas deudas de gasolina que nos estamos prestando. ¿Por qué? Porque el fondo de esto es que a nosotros normalmente con la economía que teníamos nos debería haber alcanzado para seguir comprando gasolina como siempre se compraba, como se ha comprado en todos los años de gobierno del Evo, que teníamos una economía estable. Pero ¿qué ha pasado? Y Ya lo hemos... otra, otra cosa antes de que pasemos a lo del oro, y tienes razón con esto, muchos dicen que la subvención ha sido algo que ha desangrado. He escuchado mucho esta palabra, desangrado las reservas internacionales, pero existían mecanismos en el anterior gobierno que hacían que se puedan fortalecer también las reservas, ¿no? O sea, salía plata, pero también entraba plata de otras cosas. Ahora, una pregunta que también nos tenemos que hacer y que no nos estamos haciendo lo suficiente porque hay otras cosas que son más graves que creo que también nos consumen un poco el tiempo y la energía, pero es que el 2021 y 2022 han sido años en los que hemos superado las exportaciones de metales. Nunca habíamos, o sea, en los años anteriores nunca habíamos vendido la cantidad de metales que hemos vendido el 2021 y 2022, lo que significa
que tendría que haber entrado más plata de la que había entrado, no sé desde cuándo, me parece que desde la época de que el Potosí era el principal generador, digamos, o el que movía la economía de este país, pero no ha entrado ese dinero a las reservas. Entonces, ¿qué ha pasado con ese dinero? ¿O realmente cuánto es lo que se han robado? Porque ha entrado bastante dinero en aquel momento y luego han decidido hacer este acuerdo de 10 puntos que hablaba la Kiara en el anterior segmento, que lo hemos analizado también en algún programa pasado, cuando salió, que este acuerdo de 10 puntos salió, si no estoy mal, entre enero y febrero de este año, en el que también autorizaban a no solamente a los grandes empresarios, pero sino que también a quienes están vendiendo los metales, que no necesariamente ese dinero entre al país, ¿no ve? Claro, es otra de Entonces, ¿qué las está cosas pasando con que nuestros también. recursos y qué está pasando con el país en general? Sí, porque André, hablando de lo que se han robado, justamente estaba revisando los datos. En el tiempo, cuando el Goni se escapó, teníamos alrededor de 7.000 millones de dólares en reservas, ¿ya? Cuando el Evo las hizo crecer, 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 y en 2014 teníamos más de 15.000 millones de dólares en reservas. La Áñez robó y demás, pero no, se robó, o sea, con ella, entre lo que robó y lo que bajó por la crisis, teníamos todavía más de 7.000 millones. Y ahora, ¿cuánto tenemos? Supuestamente, según el dato, que no es fehaciente porque no están las pruebas de que esté realmente ese oro en las reservas. Según el dato que ha dado el gobierno, el 31 de agosto de 2024 tendríamos solamente 1.000 millones de dólares en las reservas, o sea, de 7.000 a 1.000. Eso es lo que hemos ido en 3 años. Bueno, casi Y cuatro todo años. apunta a que tenemos menos. Ahora, otra Y cosa, ahora y ahora que vamos a hablar del es la oro, prueba del que oro porque hace meses, no sé cuántos meses, Teresa Morales había denunciado que justamente estaban vendiendo el oro, los, digamos, quilates de oro que tienen que estar en las reservas, que son los certificados, los lingotes de oro que son los certificados, que son los que valen como reservas porque tienen un peso, una pureza que es certificada por no sé qué banco de Londres, que es el que los certifica, los mide, etcétera, que esos son los que valen como respaldo para cualquier país para pedir créditos y son los que valen. Lo que el gobierno ha hecho es vender eso y ahora querer reponer, no sabemos con qué, no sabemos si con pepitas de oro de los mineros auríferos o con cadenas de oro o partes de sus dientes de oro, no lo sabemos. Entonces ya se había cuestionado esto de si realmente tenemos estos 1.000 millones de dólares en reservas o no, porque pareciera que no. ¿Y qué es lo ahora otro último que dato importante, ahora que estás hablando de esto, es que, bueno, nos llega también información de funcionarios y exfuncionarios y la cantidad de gente que ha empezado a renunciar, que trabajaba en el Banco Central desde hace más de 15 años y han empezado a renunciar desde el 2023, es muy, muy alta, porque es gente que sabía lo que estaba pasando y que sabía los procesos que se van a venir después, porque esto no se va a quedar así. Ahorita estamos en un momento de turbulencia, pero eventualmente esto va a pasar y se van a hacer investigaciones. Entonces, van a pecar los funcionarios porque Luis Arce ya va a estar muy lejos de acá con todo el dinero del país y sus hijos. Y acá quienes van a quedar sujetos a procesos son estos funcionarios. ¿Cuántos directores, cuántos presidentes del Banco Central ya hemos cambiado este año? Me parece que somos? todos, no estoy segura. Sí, sí, porque, bueno, sí, creo que dos han sido, o sea, imagínate, y eso es, normalmente no te cambia así de fácil al presidente del Banco Central porque es el que se encarga de uno dar estabilidad económica al país, porque no puede estar cambiando eso de hoy a mañana, porque se supone que se manejan cosas. Hay un directorio del Banco Central, que son las personas que se hacen responsables finalmente de tomar estas decisiones económicas. Y aquí va una denuncia importante que ha hecho hace unos días Teresa Morales, de que muchas personas del directorio del Banco Central han renunciado
por no querer firmar una resolución de directorio que estaba queriendo autorizar justamente que se venda todo lo que queda, lo poco que queda de oro en las reservas. Aquí tengo el Twitter de Teresa Morales que lo explica bastante resumidamente. Y dice, porque esto lo denunció Teresa Morales un día en la mañana y 7 horas después han anulado esta resolución que había sido firmada, porque ¿qué es lo que ha pasado? Las personas que estaban en el directorio del Banco Central se han negado a firmar esta resolución por ilegal, porque van a vender todo lo que queda de plata del país y nos van a dejar en la ruina. Entonces, se han negado a firmar esto. Luis Arce básicamente los ha obligado a renunciar, han renunciado y han puesto a nuevas personas en el directorio y les han hecho firmar esto, personas que asumo yo probablemente no estaban muy enteradas de la ilegalidad de esto, pero cuando Teresa Morales salió y denunció que las personas del anterior directorio habían renunciado, creo que recién los que habían firmado esto se han dado cuenta y por eso han tenido que anular lo que habían firmado. Supongo que las nuevas personas han pedido que se anule porque se han dado cuenta de lo ilegal. No sé por dónde va, pero el gobierno, 7 horas después de que Teresa Morales denunció, más bien anuló esta resolución, cosa que tampoco nos blinda de que en los próximos días vayan a querer o ya hayan vendido el oro a lo mejor, que es lo que muchos tememos, que ya lo vendieron y ahora solo lo están queriendo legalizar. Pero bueno, voy a leer lo que dice Teresa Morales. Dice, Banco Central retrocede ante nuestras denuncias. En conferencia de prensa realizada ayer 8 de noviembre, como exministra y militante radical del MAS y PSP, denuncia que 2 miembros del directorio del Banco Central de Bolivia renunciaron a su cargo luego de negarse a firmar la resolución del directorio número 148, quebrado 2024, misma que, mediante una redacción tramposa, que ya fue denunciada por varios analistas, buscaba habilitar al Banco Central para vender las 22 toneladas de oro que por mandato de la ley del oro debería conservar. O sea, hay 22 toneladas que no se pueden vender, que tienen que quedar, digamos, como reserva de qué es lo que establece la ley del oro. Por la redacción de tal resolución podría entenderse que el Banco Central solo debe recuperar esas toneladas para 2 fechas de cada año, 5 de mayo y 5 de noviembre, a fin de presentarlas en el cómputo a realizarse esos 2 momentos del año, que es donde tienen que presentar cuántas reservas hay. Además, hice conocer que también renunciaron a sus cargos el gerente de operaciones internacionales y una subgerente de la misma área encargada de realizar los pagos por la importación de combustibles, justo, ¿no? Lo que estábamos hablando. Expliqué también que la mencionada resolución contenía además otras regulaciones que podrían dañar la economía de nuestro país, buscando generar recursos inmediatos para que el actual gobierno pueda pagar compromisos urgentes, lo que ya hablábamos contigo, André, todas las deudas, y que tales regulaciones podrían poner todavía en mayor riesgo la situación ya débil del propio Banco Central de Bolivia. Sorpresivamente, 7 horas después de la denuncia que hice, el presidente interino del Banco Central de Bolivia, interino, esto es importante, ¿no? Eso no tenía en cuenta que era interino, Edwin Rojas Ulo, en vez de salir a explicar y defender la resolución mencionada, más bien anuncia que el directorio del Banco Central ha determinado dejar sin efecto esa resolución, o sea que no han podido desmentir, digamos, la denuncia de Teresa Morales y solo han dicho que dejan sin efecto la resolución, argumentando que las denuncias que hicimos estarían dañando la imagen del Banco Central de Bolivia. Considerando que ya desde el 7 de noviembre varios analistas habían comentado su preocupación sobre el contenido de la mencionada resolución del directorio, la decisión de dejarla sin efecto confirma lo acertado de esas preocupaciones, como también permite que la opinión pública pueda comprender las razones por las que miembros del directorio hubieran decidido negarse a firmar la misma, incluso a costa de tener que dejar el cargo. O sea que, bueno, básicamente no han podido desmentir los del Banco Central esta denuncia y solamente se han ido para atrás. Más bien hay personas que denuncian esto y que nos damos cuenta, porque si no, ya, André, lo que no sabemos es que si han vendido el oro o no, porque al menos a mí me queda la duda de, o sea, conociendo todas las cosas que hace este gobierno y todas las ilegalidades y la situación desesperada en la que están, porque bien lo decías tú, André, si quieren vender este oro es porque necesitan comprar algo de gasolina y es lo único que les queda. O sea, lo peor de todo esto es que analizábamos las reservas. Se han volado 6,000 millones de dólares, no sabemos en qué,
No ha entrado nada de plata al Estado porque, como tú decías, circula lo de las reservas. Se pide un crédito, pero se gana en algo y vuelven a entrar y así, digamos, no es que te lo gastas y listo, no entra nada. Pero se han volado 6.000 millones, más de 6.000 millones de dólares en 3 y pico años de gobierno, ya, bueno, 4 años de gobierno, En que no dos, sabemos en en qué se dos han ido. años, porque hace 2 años que ya no hay plata. Tienes razón, en 2 años de gobierno ya, porque hace 2 años que no hay plata, tienes toda la razón. O sea, y sabemos a dónde se han ido a los bolsillos de Luis Arce, de su familia, de sus ministros, de toda la gente involucrada en la corrupción. Que además no es solamente que han robado directamente del Estado, lo que denunciábamos, lo que denunció hace más de un año o dos Teresa Morales, que encima la gasolina que compran con plata del Estado, con esta plata de las reservas que no tenemos, la venden a otros países por contrabando y encima ganan esa plata más. O sea, yo digo, ya lo he dicho otras veces, André, pero ya Luis Arce es hiper mega archimillonario, sus hijos, su familia, sus ministros, o sea, tienen plata para ellos y sus próximas 10 generaciones. ¿Por qué seguir robando tanto, tanto como para no tener ni un peso para comprar ya gasolina? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, más allá de quedarse millonarios, pareciera que la intención es realmente dejar en una quiebra total al país. O sea, realmente nos están dejando como para no poder pedir ni un peso prestado ni poder recuperarnos porque no nos van a dejar. O sea, vamos a abrir la bóveda del Banco Central y no va a haber, o sea, van a haber telarañas. Y eso es lo que creo ahora los legisladores deberían preocuparse y deberían pedir, que es su deber también, que nos muestren si esas 22 toneladas están o no están, porque yo sospecho que no están. Sospecho que ya hay telarañas en las bóvedas del Banco Central. Claro, y es bien, bien complicado y es bien difícil también que como ciudadanos o se fiscalicemos esto, porque parte de ese dinero de los lingotes no está necesariamente en Bolivia, ¿no ves? Sino que está también en estos otros bancos en Europa, me parece que en Londres, porque es como nuestra reserva ahí, ¿no ve? Y así también es con muchos otros países. Así que ni siquiera necesita Luis Arce sacar ese oro del país y venderlo directamente, es hacer una transacción. Es así de simple para él como firmar un papel. Así que lamentablemente puede ser que ya no tengamos nada. Yo creo que un interés ya de fondo, como tú dices, Kiara, ya están aseguradas hasta qué sé yo qué generación. eh, con todo lo que se han robado de este país. Creo que ya tienen mucho más dinero que muchos artistas. No sé si ya tienen más dinero que Taylor Swift, pero Seguramente. creo que la intención, la intención de fondo aquí también tiene mucho que ver con realmente dejar al país en una quiebra tal que la única forma que pueda encontrar un siguiente presidente que no sea el Evo, por algo lo quieren inhabilitar y por algo quieren inhabilitar al MAS también, porque yo creo que el MAS encontraría otros caminos, pero lo que quieren es dejar todas las bases sentadas para que entre una persona de derecha que diga que no le queda otra que recurrir al Fondo Monetario Internacional y que regalarle que a Bolivia a Estados Unidos, básicamente ese es el plan de fondo, ¿no? Creo que eso es lo que están buscando, tal vez esa es la misión que tuvo él desde el principio. No, no puedo asegurarlo, pero todo apunta a que sí. Así que bueno, con esto nos vamos al segundo corte del día de hoy y ya volviendo hablamos de la crisis de justicia, que es lo último que nos falta tocar. Buenas, estamos en nuestro tercer y último fragmento del matecito de coca de hoy. Y bueno, habíamos repasado qué pasa con la gasolina que no tenemos y no vamos a tener en el futuro en Bolivia porque nos dan así poquito a poquito, un poco un día, otro poco otro día. Obviamente no lo que todos necesitamos. Hemos repasado un poco el tema de, bueno, también la inflación, los dólares, etcétera. En el segundo fragmento hemos repasado las denuncias que hay respecto a que ya no tenemos oro en las reservas o quieren al menos vender lo poco que nos queda de oro en las reservas para comprar algo de gasolina, suponemos, o será para robarse eso también, porque habíamos repasado que
más de 6.000 millones de dólares se los ventiló en 2 años Luis Arce, o sea, todo lo que teníamos de reservas, cosa que ni siquiera Janine Áñez había hecho. Janine Áñez nomás había respetado eso, pero Luis Arce nos dejó sin, o sea, nos dejó sin la caja chica, nos dejó sin lo poco de plata que podíamos tener. Y bueno, ya en esta última parte del programa vamos a repasar otra cosa que también nos parece importante, que es que no tenemos sistema judicial, que no tenemos justicia realmente, literalmente no tenemos justicia, y las elecciones judiciales que parece que se van a retrasar, estamos en eso, y lo que la Andre y yo venimos repitiendo desde hace meses, que no solamente quieren retrasar las elecciones judiciales para seguir con las autoridades judiciales que se han autoprorrogado, que se están obedeciendo claramente a Luis Arce, sino para con estas elecciones retrasar las siguientes elecciones que deberíamos tener, que son las elecciones nacionales para los presidentes, presidenciales que deberíamos tener en 2025, que realmente no creemos que vayamos a tener a este paso, no lo sabemos. Pero bueno, comenzando con esto, hay que comenzar con las 1.001 sentencias que ha empezado a dar el Tribunal Constitucional como loco, sin que nadie le pida y sin que nadie le pregunte. Creo que ahí, o sea, es importante repasar cronológicamente qué es lo que ha pasado. Ya hemos hablado muchas veces de todas las resoluciones que viene sacando el Tribunal Constitucional Plurinacional desde, si no estoy mal, inicios de año, justo desde que se han autoprorrogado, ¿no? Desde que están ilegalmente, que el primero fue, y siempre sacan esto como si fuera una primicia, y una y otra vez dicen que por X, Y o Z motivos Evo Morales no puede ser candidato, y como si ese fuera el tema de debate, cuando en realidad el tema de debate es que ellos no tienen legalidad para seguir ahí. Creo que eso es lo primero que tenemos que hablar, porque el tema de debate no puede centrarse en si puede o no ser Evo candidato, cuando deberíamos estarnos preocupando de que hasta ahora ya ha pasado un año y hasta ahora no hay elecciones judiciales. Tampoco hay mucha credibilidad ahorita en el órgano electoral, lamentablemente. El poder ejecutivo está haciendo lo que le da la gana con el país. Otra cosa que a mí me parece terrible, que voy a mencionar muy superficialmente, que otro día vamos a analizar más a detalle, es lo que ha pasado con la presidencia de la Cámara de Diputados, que han secuestrado básicamente a los diputados, los han encerrado en el piso 16 del legislativo y se han metido como delincuentes, una cosa de 20 a 30 personas. Son 130 diputados, para que vamos en porcentaje, qué cantidad de gente se ha metido, entre 20 y 30 personas, no solamente de el ala traidora del MAS, sino también de Comunidad Ciudadana, y creemos que han sido parte de todo este complot, se han metido y se han autoposesionado. Como bien saben. O sea, sin haber quórum, sin haber, o sea, han aprendido bastante bien de Janine Áñez, lo han superado realmente, han aumentado y corregido, como dicen las señoras, ¿no? Sí. Entonces, es muy jodido lo que está pasando, pero eso lo vamos a hablar otro día y vamos a hablar de ese delincuente que ahora se está sentando en la silla de presidente de diputados, yo no sé a título de qué, y los diputados que están que no lo quieren reconocer, así que se nos viene una gestión, o sea, el último año de que también va a estos ser ilegal, parlamentarios que André, están bien porque jodidos. igual que todas las sentencias, porque ahora los del Tribunal de Constitucional pueden decir que el cielo es rojo y eso no va a ser válido el día de mañana porque ellos mismos no son válidos. Cualquier persona que se autonombre, o sea, yo puedo ir y, no sé, contratar a personas con dinamitas y entrar al palacio y decir que las cosas son como a mí me dé la gana, pero eso el día de mañana no va a ser legal, va a perder toda su legalidad y eso es lo que está pasando ahora. O sea, encima, como tú dices, estamos en un circo de que si 40 veces nos repiten que el Evo no puede ser candidato, y yo creo que todo depende aquí de que se recupere el Estado de Derecho y la democracia en cuestión institucional.
porque podemos hablar de lo que Claro, nos parece o no democracia, pero la cuestión institucional es que hay un mandato de X años para cada puesto y de ahí tienen que haber siempre elecciones y si no, no es correcto. Nadie se puede sentar en una silla y autonombrarse como hizo Janine Áñez, como hizo este señor Omar Yujra, me parece, ¿no? En el Parlamento, eso no va a valer el día de mañana, pero por eso es bueno denunciarlo, pero hay que centrarnos en cuándo vamos a poder recuperar y la claro, y democracia, ¿no? algo importante que tenemos que tener bien claro todos y todas, yo creo como bolivianos y bolivianas, es que nada de lo que diga el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia en este momento es válido hasta que entren autoridades electas. En este momento estamos como en una época turbulenta, como decía la Kiara, es cuando Janine Áñez se autoproclamó y empezó a hacer un montón de macanas y dijo que entran transgénicos al país y quiso modificar leyes y no sé qué. Y todos decíamos como que no tiene validez. En el momento que esta señora salga de acá, nada de lo que ha firmado es válido, porque su gestión es ilegal, que es lo que pasaba también en dictaduras con los militares en el pasado, que hacían un montón de cosas y cuando se recuperaba la institucionalidad, nada de lo que habían hecho era válido, que sería básicamente lo mismo que si una de nosotras va a un hospital y decide empezar a contratar y despedir gente, obviamente en cuanto salgamos de ahí, porque nosotras no tenemos nada que ver en ese hospital, ni somos médicos, ni administrativas en el área de salud, va a tener ninguna validez. Pero bueno, la última que pasó con el Tribunal Constitucional fue el 7 de noviembre del 2024 a las 9 de la mañana salió la nota de que el Tribunal Constitucional Plurinacional decía que no podía haber elecciones judiciales en 5 departamentos con el pretexto de que se habían declarado desiertas. Cuando eso no es verdad y eso no le compete al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuáles son las tuiciones del Tribunal Constitucional Plurinacional? Son de interpretar, cuando hay alguna duda respecto a alguna cosa, ellos tienen que interpretar, analizar la Constitución, interpretar y decir si realmente esta duda es o no es válida. Digamos que, qué sé yo, el legislativo aprueba una ley que dice que se permite que entren, no sé, producción de transgénicos en el Madiri, que es un parque nacional. Entonces, se manda esta duda, se remite al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, bueno, la Constitución dice que las áreas protegidas no pueden ser violadas, entonces no puede haber producción de transgénicos en un área protegida. Para eso es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución. La Constitución política del Estado solo se puede modificar vía referéndum en la que votemos todos y todas. Creo que eso tiene que quedar claro porque he visto unos debates absurdos estos días respecto a que el Tribunal Constitucional modificó la Constitución y todo el mundo decía, ah, no, es que como el Tribunal Constitucional modificó la Constitución, entonces ya no se puede hacer esto. ¿Pero qué tiene que ver? El Tribunal Constitucional no tiene esa tuición. Entonces, bueno, dicen que declaran desiertas las elecciones judiciales en 5 departamentos, por tanto no puede haber No, pero elecciones judiciales. André, no solamente que no pueden modificar la Constitución, sino que en los temas de elecciones, de la viabilidad de que hayan elecciones por cuestiones administrativas o no, ese es el Tribunal Electoral el que tiene que meterse con elecciones. El Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con las elecciones de ningún tipo. El tribunal, como Claro. tú lo has Ahora, explicado, el constitucional solo es cuando alguna persona le consulta por algún tema de la constitución, responde, no tiene nada que ver y por eso el tribunal electoral es el que existe un tribunal electoral que es el que se tiene que ocupar de las elecciones judiciales, nacionales, municipales, de todo orden. Eso es claro. para que Y quede esto claro. de, claro, y esto de que se declaran desiertas supuestamente las elecciones judiciales, ¿quiénes son los que evalúan a los candidatos para elecciones judiciales, a los candidatos a magistrados, candidatos y candidatas? Son también los del legislativo, que tampoco dijeron nada en ningún momento de que se haya declarado desierta. Es más, una gran parte de legisladores está presionando para que de una vez haya elecciones judiciales. Son unos cuantos los 30 asaltantes que se han metido, los que mencionábamos hace rato
los que no quieren que haya elecciones judiciales, pero el resto han seguido con este proceso de manera regular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al día siguiente, el 8 de noviembre, salió el presidente del Tribunal Supremo Electoral a explicar que él no puede, como decía la Kier, las elecciones dependen netamente del Tribunal Electoral. Para eso existe, porque si no, no existiría el Tribunal Electoral y directamente el Tribunal Constitucional haría las elecciones, haría las modificaciones de la Constitución, no habría referéndums, no habría nada, no estarían ellos nomás ahí reinando este país. Pero no, por algo existe la independencia de poderes también y por algo existe una un rol para cada uno de estos tribunales. Entonces, bueno, el Tribunal Electoral dijo que a riesgo de que lo arresten, porque en este momento no hay justicia en el país, y a riesgo de que lo censuren, él va a llevar a cabo las elecciones judiciales porque no hay ningún elemento que a él le diga que legalmente no se tienen que llevar a cabo y que ya es momento, y lo dijo textualmente, que ya es momento de ponerle un alto a los magistrados autoprorrogados que están haciendo lo que les da la gana con este país. Y creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar bien claro, porque aquí el Tribunal Electoral está dando una lección, a mí me parece, de cómo tenemos que reaccionar ante los excesos que comete esta gente que ya ni siquiera es legal y ya está fuera de toda legalidad. Obviamente que no quieren que haya elecciones judiciales, porque en el momento en que entren autoridades electas, lo primero que tiene que hacer la nueva gestión, porque así lo dice la ley, es una auditoría a quienes se han prorrogado, ¿no? Entonces, y a todas estas cosas que están haciendo, y obviamente o se van del país o van a tener que ser sometidos a procesos, y eso es lo que no quieren. Entonces, bueno, al día siguiente dice esto el presidente del Tribunal Electoral, lo dijo, si no estoy mal, entre las 9 y 10 de la mañana. Los medios de comunicación medio que lo repitieron porque tenían que repetirlo, pero tampoco le hicieron mucho eco. Y a primera hora de la tarde sale con bombos y platillos una nueva resolución del Tribunal Constitucional que dice que no solamente el Evo, sino también el Andrónico ya no pueden ser candidatos, que nadie que haya sido candidato puede ser candidato por 7 años, que ya no existe esto de la reelección definida e indefinida, no, continua, discontinua, que en realidad eso no lo dice la Constitución Política del Estado, y lo que dice más bien toda la resolución básicamente es que ellos han modificado la Constitución y por eso hablábamos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene intuición de modificar la Constitución. Esto solamente puede ser vía referéndum. Entonces, una vez más sacan una resolución que en realidad es una cortina de humo para que no se hable de que se van a seguir, se va a continuar con el proceso de las elecciones judiciales, que por cierto hasta la CIDH, que responde a la ONU, y sabemos que la ONU no es la institución más legal del mundo, pero hasta la CIDH se pronunció una vez más respecto a esto y dijo que no pueden frenar ese proceso electoral porque pone en grave riesgo la democracia en Bolivia, que en realidad ya no existe en este momento. Entonces, eso es lo que está pasando con el André, Tribunal Constitucional. antes de eso, igual hay que decir, me parece importante porque esta gente descarada, estos magistrados autoprorrogados, se lavan las manos porque nadie, muy pocas personas dicen su nombre y muestran sus caras. Y creo que es importante decirlo, quienes han firmado esta sentencia del Tribunal Constitucional, me parece que son los de la Sala Cuarta, y son dos señores. Uno se llama René Iván Conye, Espada Navia, creo que es Navia mal escrito, pero Navia, y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. No sé si aquí se pueden ver sus caras. Ah, sí se pueden, mira. Estos dos señores, estos, si los ven en la calle, grítenles. Estos son los autoprorrogados ilegales que han firmado esta sentencia. Es importante decir sus nombres, es importante que los sepamos porque no puede quedar impune esto. Gracias a que desde principios de año estas personas, bueno, no solo estos, sino todos los vocales, los magistrados, perdón,
autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Han estado diciendo que sí, que esto vale, que esto no vale, inventándose cosas. El día de hoy tenemos muertos, el día de hoy tenemos torturados y tenemos tanta gente que está sufriendo tantas cosas en el país por esta gente que está siendo más billeteada que cualquier por el gobierno para decir estas cosas y está costando vidas, está costando salud de los bolivianos, está costando muchas cosas. No vamos a recuperar la economía tan fácil, no vamos a recuperar la democracia tan fácil. Esperemos que no hayan más muertos, pero es importante ver quiénes son realmente los culpables. No es solamente Luis Arce solito, sino toda la gente que él está pagando y que es corrupta con él. Y sobre todo esta gente que ha sido electa por voto justamente para que sea independiente, para que defienda la Constitución y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Claro, es muy importante esto de decir quiénes son estas personas. Estas son las dos personas, las que acaba de decir la Kiara, las que están sacando un montón de fallos para que no haya elecciones judiciales. Y esto les beneficia únicamente a ellos y realmente sigue fracturando al país. Y bueno, ¿qué fue? Que la consecuencia, digamos, de todo esto, que se puso una cortina de humo sobre una convocatoria que hizo el presidente del Tribunal Supremo Electoral a autoridades del país, diferentes autoridades y también representantes de diferentes partidos políticos, a una reunión que se llevó a cabo en la que se iba a tocar justamente este tema para seguir con el proceso electoral, él como buscando también una especie de apoyo de los demás órganos, especialmente del legislativo, que ahorita es el único que está como que batallando contra esta hegemonía de poder que está ejerciendo Luis Arce. No sé cómo llegó a esto, pero bueno, estamos en esto. Y bueno, se llevó a cabo esta reunión en la que se determinó desde el Tribunal Supremo Electoral que se van a llevar a cabo las elecciones judiciales el 15 de diciembre y que, bueno, van a continuar con todo el proceso. Y en esto también, bueno, al salir de la reunión, se entrevistó a Gerardo García, que es el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, respecto a la convulsión en el país, que supuestamente habían generado los bloqueos, y él habló una vez más de los 108 secuestrados por el gobierno, los 108 que han sido detenidos en los puntos de bloqueo. Y también es necesario denunciar que muchos de ellos ni siquiera estaban siendo parte de los bloqueos. Hay declaraciones de familiares de muchos de ellos que dicen que estaban yendo a trabajar en la cosecha y fueron agarrados por la policía, porque ¿qué es lo que hizo la policía? Igual de manera cobarde, tampoco llegó hasta los puntos de bloqueo. Lo que hizo la policía fue agarrar a mucha gente y se metió incluso al pueblo de Paractani, que es gravísimo lo que ha pasado. Han gasificado dentro de las casas. Han Ha disparado a fallecido las una puertas de las persona. casas también, hay heridos de eso. Claro, ha fallecido una persona de la tercera edad, una mujer dentro de su casa, porque ha entrado el gas y se ha asfixiado con eso. Y están diciendo que son los bloqueadores, que son los terroristas, que son no sé qué. Han detenido gente que estaba yendo a trabajar en la cosecha, cosecha gracias a la cual comemos en este país y los tienen hasta el día de hoy secuestrados, ¿no? Entonces, una prueba más de que todavía no tenemos justicia en este país y claro, los magistrados están ocupados sacando fallos para evitar que haya elecciones judiciales, para seguirse manteniendo en su poder y seguir sosteniendo este circo, que en realidad está costando mucho al pueblo boliviano. Obviamente a ellos no les estará costando, pues porque siguen robando, porque siguen llenándose los bolsillos y siguen hundiendo este país. Pero es terrible lo que está pasando y quería resaltar esto que dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García, porque creo que es necesario que todos nos sumemos a esta petición de que se libere estas 108 personas que están hasta ahora secuestradas, que de muchas no se sabe en qué situación están, en qué condiciones están. No se permite tampoco que
organismos de defensa de derechos humanos ingresen a Sí, verlos, a hay, por verlas. ejemplo, André, un compañero de Parotani que es huérfano, que no tiene, digamos, porque a muchos se han trasladado sus familias aquí a La Paz para llevarles comida, abrigo, porque ni siquiera esos, es gente que estaba en Cochabamba, que hace calor, que no estaba abrigada, que se la han llevado de olla, o sea, en unas horas a La Paz sin ningún abrigo, sin ningún cuidado para su salud, y hay un compañero que es huérfano, que nadie le ha llevado nada, que en eso se estaban organizando los compañeros para poder, porque ni siquiera se dejan que uno pueda entrar a verle, a llevarle cosas, pero en esa situación están no solo uno, sino muchos de los detenidos que son en su mayoría personas jóvenes, que estaban, como dice la Andre, o en el pueblo o yendo a la cosecha, porque algo hay que decir y recalcar, que es lo que tú decías, Andre, la policía, como siempre cobarde, no ha ido a detener a los que estaban bloqueando, ha ido a detener a las personas que estaban ahí afuera, que estaban en alrededores. Y eso hay que denunciarlo. Ahí debería estar la Defensoría del Pueblo viendo en qué situación, por qué se ha detenido, y si no hay pruebas, exigiendo que se libere estas personas, pero obviamente la Defensoría del Pueblo no está ahí. Y otra cosa también, al margen de esta petición y de esta exigencia, que vamos a seguir diciendo por todos los lados, que se liberen a estos 108 secuestrados ilegalmente por el gobierno y que se investiguen las muertes de los más de 4 asesinados por el gobierno. Hay otra cosa que ha dicho el fiscal general del Estado que me parece importante, que lo ha dicho a la prensa sobre las denuncias contra Evo Morales, porque la prensa le pregunta, ¿y qué pasa con Evo? ¿Ya lo van a meter preso o no? Porque lo único que le importa a la prensa no le interesan los campesinos asesinados, no le interesan las personas detenidas injustamente. El fiscal general ha dicho, nosotros, no, sobre las denuncias a Evo, nosotros no podemos investigar 2, 3, 4, 5 veces la misma denuncia y no nos vamos a dejar utilizar por los políticos. Eso ha dicho porque, y me parece una buena señal de que tenemos un fiscal general que, aunque sea, no voy a decirte que es la persona más limpia del mundo porque no lo conozco, pero que aunque sea se está haciendo un poco respetar su institución y diciendo, no vamos a, porque es lo que están intentando hacer, solamente que se investigue la denuncia ficticia, que ya le hemos hablado en este programa, que si el Evo entra o no entra a la cárcel, pero todas las denuncias que hay y que se han hecho desde el MAS para todas las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo y que se han cometido con todas estas personas que ni siquiera eran bloqueadores, que ni siquiera eran en su totalidad partidarios del MAS, que están detenidos, se investiguen. Pero bueno, creo que con esto, con esta exigencia de que liberen a los secuestrados injustamente y de que se investiguen las torturas y los asesinatos, nos vamos y hasta un próximo matecito de coca. Chao. Matecito de coca.